Vamos a explicar paso a paso el ejercicio que propusieron en el examen de acceso a la universidad de la asignatura Física en la Comunidad del País Vasco durante la convocatoria ordinaria del curso 2021. El ejercicio es de óptica geométrica y el enunciado nos dice que tenemos una lente convergente de distancia focal 30 centímetros. Nos piden realizar el diagrama y determinar las características de la imagen de dos objetos que están a diferentes distancias de la lente. Tenemos una lente convergente que dibujaremos simbólicamente con una línea vertical acabada en dos puntas. En el eje horizontal representamos los focos. A la izquierda, el foco objeto, F, y a la derecha, el foco imagen, F'. La distancia focal es 30 centímetros. Lo representamos por F minúscula. Es la distancia desde la lente al foco. La distancia focal objeto, como está a la izquierda, será negativa, menos 30 centímetros. Y la distancia focal imagen, más 30 centímetros. El centro de curvatura, que es el centro de la esfera que origina la lente, está a una distancia 2F de la lente. Primera pregunta. Realizar el diagrama correspondiente y determinar las características, la posición y el tamaño de la imagen formada por la lente cuando un objeto de 20 centímetros se encuentra a 70 centímetros de la lente. Por convenio, el objeto se pone en el lado izquierdo de la lente. El objeto es lejano porque se encuentra más alejado del foco, en este caso muy lejano porque está también más alejado del centro de curvatura. Tiene un tamaño de 20 centímetros y se encuentra a una distancia de la lente de menos 70 centímetros porque está a la izquierda. Primero haremos el trazado de rayos para saber cuáles son las características de la imagen. Lanzamos un rayo de luz hacia la lente. Al llegar a ella, y por efecto de la refracción, el rayo cambia de dirección y pasa por el foco imagen. Lanzamos un segundo rayo, que ahora pasará por el centro óptico, y como el centro óptico es el centro geométrico de la lente, cualquier rayo que pasa por él no sufre ninguna desviación. Ambos rayos se cruzan en un punto. La imagen se crea desde el eje óptico hasta ese punto de corte entre los dos rayos. Su tamaño será I' y estará a una distancia de la lente S'. Las características de la imagen de un objeto muy lejano en una lente convergente son: la imagen es real, está a la derecha, es invertida porque va hacia abajo y de menor tamaño que el objeto. Para calcular la posición de la imagen aplicamos la ecuación general de las lentes. La inversa de la distancia focal imagen es igual a la inversa de la distancia imagen menos la inversa de la distancia objeto. Despejamos la inversa de la distancia imagen y sustituimos la distancia focal imagen por 30 y la distancia objeto por menos 70. Operando queda 0,019. Entonces la inversa de este valor es 52,5 centímetros, que es la posición a la que se encuentra la imagen desde la lente. Y para calcular el tamaño de la imagen aplicamos la ecuación del aumento lateral, que relaciona los tamaños y las distancias de los objetos y las imágenes. Despejamos el tamaño imagen I' y sustituimos los valores de la distancia imagen, 52,5, tamaño del objeto, 20 y distancia imagen, menos 70. El resultado es menos 15, es decir, el tamaño de la imagen es menos 15 centímetros. Segunda pregunta. Realizar el diagrama correspondiente y determinar las características, la posición y el tamaño de la imagen formada por la lente cuando un objeto de 20 centímetros se encuentra a 20 centímetros de la lente. Igual que en el caso anterior, por convenio colocamos el objeto en el lado izquierdo de la lente. El objeto es cercano porque se encuentra entre la lente y el foco. Tiene un tamaño de 20 centímetros
y está a una distancia de la lente de menos 20 centímetros. Para hacer el trazado de rayos, lanzamos un rayo de luz hacia la lente. Al llegar a ella, y por efecto de la refracción, el rayo cambia de dirección y pasa por el foco imagen. Lanzamos un segundo rayo que ahora pasará por el centro óptico y no cambia de dirección. En este caso, ambos rayos no se cruzan, por lo que tendremos que trabajar con sus prolongaciones. La imagen se crea desde el eje óptico hasta ese punto de corte entre las prolongaciones de ambos rayos. Su tamaño será I' y se encuentra a una distancia S' de la lente. Las características de la imagen de un objeto cercano en una lente convergente son: la imagen es virtual, está a la izquierda, es derecha, de pie, y de mayor tamaño que el objeto. Calculamos la posición de la imagen con la misma fórmula de antes, la ecuación general de las lentes. Despejamos la inversa de la distancia imagen y sustituimos la distancia focal imagen por 30 y la distancia objeto por menos 20. Operando queda menos 0,016. La inversa de este valor es menos 60 centímetros, que es la posición a la que se encuentra la imagen desde la lente. Para calcular el tamaño de la imagen también volvemos a aplicar la ecuación del aumento lateral. Despejamos el tamaño imagen I' y sustituimos los valores de la distancia imagen, menos 60, tamaño del objeto, 20, y distancia imagen, menos 20. El resultado es 60, es decir, el tamaño de la imagen es 60 centímetros.